Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿de dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿O es que pensáis que la Escritura dice en vano: el espíritu que habita en nosotros inclina a la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. Por tanto, sed humildes ante Dios, pero resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, purificad el corazón, los inconstantes. Lamentad vuestra miseria, haced duelo y llorad. Que vuestra risa se convierta en duelo y vuestra alegría en aflicción. Humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Y pienso, ¿quién me diera alas de paloma para volar y posarme? Emigraría lejos, habitaría en el desierto. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Esperaría en el que puede salvarme del huracán y la tormenta. Destrúyelos, Señor, confunde sus lenguas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Pues veo en la ciudad violencia y discordia. Día y noche hacen la ronda sobre sus murallas. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. No permitirá jamás que el justo caiga. Encomienda a Dios tus afanes, que Él te sustentará. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz del Señor, por la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí,
no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Hemos leído como primera lectura hoy la carta del apóstol Santiago. Y realmente a la comunidad a la que se dirige en la palabra de hoy, en el fragmento que hemos leído, les echa una reprimenda tremenda. Les dice de todo, que entre vosotros hay conflictos, hay envidias, y todo eso, ¿por qué lo hacéis? Porque pedís y no sabéis pedir, porque pedís mal. En fin, les pone una serie de defectos que realmente es como para salir corriendo, diciendo, pero ¿esto qué es? Pedís mal con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Los llama adúlteros. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Es decir, les está acusando que viven más los valores del mundo que los valores de Dios o los valores del Evangelio. Si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Son palabras duras. Pero a veces, pues también él, como pedagogo y como transmisor del Evangelio de Jesús, tiene que decir esas cosas porque ve que la comunidad no está respondiendo como debe responder. Apliquémonos también nosotros esas mismas palabras. ¿Somos enemigos de Dios porque somos excesivamente mundanos? ¿Nos quedamos más con los valores del mundo que con los valores de Dios? A veces sí, tenemos que reconocerlo. Por eso al comenzar cada Eucaristía empezamos reconociéndonos pecadores. Precisamente por eso. Pues porque a veces nos dejamos llevar más por los valores del mundo, como es eso, la envidia, el enfrentamiento, el no querer de verdad servir a los demás considerando a los demás como hermanos y fraternidad. ¿Es que pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que habita en nosotros inclina la envidia? Pero la gracia que concede es todavía mayor. Es decir, nosotros somos pecadores y nos dejamos llevar por esos valores del mundo. Pero Dios nos da la gracia para que podamos superar todo eso. Dios resiste a los soberbios, mas da su gracia a los humildes. A eso nos está invitando hoy el apóstol Santiago, a ser humildes, a no quedarnos con la soberbia, a reconocer lo que somos, lavaos las manos, pecadores, purificad el corazón, lamentad vuestra miseria. Bueno, pues todo eso que les dice a la comunidad a la que escribe, insisto, porque ve que su forma de actuar no es la correcta. Tenemos que intentar aplicarnos nosotros lo mismo. ¿Por qué a veces ahora en nuestro mundo los cristianos no llamamos la atención de nadie? Quizá porque no vivimos de verdad y en profundidad los valores del Evangelio. Porque como dice el Papa Francisco muy frecuentemente, hay que ir un poco contracorriente. Contracorriente quiere decir que los valores del mundo no nos deben satisfacer, al contrario, debemos ir contra los valores del mundo. ¿Cómo es eso? El rencor, la envidia, el distanciamiento, el enfrentamiento. Tenemos que ir contra todo eso, porque los valores del Evangelio nos hablan de construir la paz, nos hablan de sentirnos de verdad como hermanos, nos hablan de construir fraternidad. Esos son los valores del Evangelio. Y tenemos que preguntarnos, ¿seguimos esos valores? ¿Encarnamos en nuestra vida y en nuestro mundo esos valores? Y lamentablemente
tenemos que reconocer que con frecuencia no lo hacemos. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Pues el Evangelio, en el fondo, reprocha a Jesús, a los discípulos, lo mismo. Primero anuncia que Él está aquí para ser entregado en manos de los hombres que le matarán y que resucitará el tercer día. Pero los discípulos parece que no solamente no lo entienden, sino que están a otra cosa. ¿Y a qué otra cosa están? Pues a ver cómo discutían por el camino quién era el más importante. Habían oído a Jesús hablar de la intención que tenía de fundar una comunidad y entonces ellos, con esas palabras o ese anuncio de Jesús, empiezan a pensar, bueno, si funda una comunidad, ¿quién va a ser el jefe? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el más importante? Les está anunciando, por un lado, la pasión y muerte y resurrección, pero ellos van a lo suyo. Y a lo suyo es quién va a ser el más importante. Ellos callaban cuando les pregunta de qué discutíais por el camino. Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, los llamó, venid para acá, y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Porque la comunidad que Jesús quiere fundar es una comunidad de servicio. El que todos y cada uno de nosotros nos consideremos servidores de nuestros hermanos, los hombres. Por eso, fijaos en el título tan importante que tiene el Papa, que dice, siervo de los siervos de Dios. Nosotros somos siervos de Dios y Él es nuestro siervo, es decir, que viene a servirnos. Y eso es lo fundamental en la fe cristiana, el servicio a los demás, la humildad, el no creernos más importantes que los demás. Y por eso, como ejemplo, el propio Jesús pone en medio a un niño y tomando un niño lo puso en medio de ellos, él lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y no solo a mí, sino al que me ha enviado. Sabemos que a un niño, los adultos, estamos para servirle al niño, para vestirle, para educarle, al servicio de un niño. Y entonces eso es lo que nos quiere decir Jesús cuando pone al niño en medio. Si nosotros tenemos que servir al niño para que crezca, para que esté sano, para que esté bien educado, para que esté bien vestido, para todo eso, estamos a su servicio, pues así tenemos que ser para con los demás, ponernos a su servicio. Con otras palabras duras lo decía Santiago en la primera lectura, cuando nos decía o terminaba diciéndonos, humillaos ante el Señor y Él os ensalzará. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. De verdad, servir a nuestros hermanos, ponernos a disposición de ellos. Y ese es el frontal de nuestra misión como cristianos. El objetivo de todo cristiano, el servicio a nuestros hermanos los hombres. ¿Y cómo lo concretamos eso? Lo concretamos celebrando la Eucaristía también. ¿Por qué? Pues porque en la Eucaristía es el propio Jesús el que, obedeciendo al Padre, se entrega por nosotros, nos sirve a nosotros, derrama su sangre por nosotros. Por eso, al celebrar la Eucaristía, tenemos que pedirle fe profunda, tenemos que pedirle fuerzas para ser testimonio ante el mundo. Tenemos, en definitiva, que pedirle que Él encabece un poco nuestra forma de ser y de entender,
para así poder servir mejor a ese mundo. Un mundo que necesita no de guerras, no de enfrentamientos, sino de paz, de entendimiento, de que olvidemos de verdad los rencores, de que dejemos de lado nuestra soberbia, de que no vivamos de verdad esas formas de ser en que cada uno busca su propio interés. Vamos a abrirnos de corazón a los demás para ser capaces de servirles dando testimonio del amor de Dios que se ha derramado sobre todos y cada uno de nosotros. Vamos a pedírselo así al Señor en esta Eucaristía.